¿Están listos? Perfecto, estamos a la mitad de este ciclo doble titulado Movimiento. Hemos estado hablando acerca de que el cristianismo no es una religión sino un movimiento, es un movimiento de fe, caminando todos detrás del gran Rey de Jesucristo, y debe ser un movimiento poderoso, un movimiento que transforma vidas, un movimiento que hace cambios, que hace ruido. No debe ser un movimiento discreto, tiene que ser un movimiento que llame la atención para bien, de una forma correcta. Y para caminar con Jesús hace falta fe, hace falta valentía. La semana pasada hablamos acerca de comprometernos con la misión, de aceptar nuestro llamado como discípulos en diferentes cosas, y varios se levantaron, y hubo gente que se levantó y levantó la mano y dijo: yo me veo sirviendo al Señor. Y algunos me sorprendieron, la verdad, pero fue una sorpresa maravillosa, así que me siento gozoso. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es fundamental. Y este tema es unidos para avanzar, unidos para avanzar. Aquí va, ¿ok? Entonces me arranco. ¿Cuál es el punto de todo esto? Bueno, pues la historia demuestra algo que es importante, que la unidad tiene un poder extraordinario. El primer movimiento de unidad que hubo en la Biblia, lo menos que yo recuerdo, es la Torre de Babel, ¿no? Los seres humanos uniéndose por un propósito. El propósito estaba chueco, pero se unieron, ¿no? Ellos querían hacer una torre y decían: a ver si logramos alcanzar el cielo, alcanzar a Dios. Y la Torre de Babel es el ejemplo de cómo el hombre, cuando se propone alcanzar grandes alturas, lo puede hacer. El problema es alcanzar grandes alturas sin Dios. Ese es el problema. Y entonces Dios dijo: no, estos van a terminar muy mal. Si hacen esto van a terminar muy mal. Pero realmente la expresión que Dios usó fue: ahora los hombres se dan cuenta que pueden hacerlo todo, ¿no? Y estaban unidos en ese propósito. La unidad es fundamental. Hoy como iglesia también estamos llamados a avanzar juntos. La misión que Jesús nos dejó no es un proyecto personal, sino un movimiento colectivo impulsado por el Espíritu Santo. Escucha esto: la iglesia no avanza por individuos poderosos, sino por un pueblo unido en el poder del Espíritu. No es por la capacidad de una persona, no es por la cualidad de una sola persona, sino por un pueblo que se une en el Espíritu para avanzar junto con Jesús. Y quiero leerte algo que está en Efesios 4 del 1 al 6, y ese va a ser nuestro texto base. Y dice así: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre la unidad? ¿Qué es lo que nosotros, tú y yo, podemos escuchar acerca de la unidad? Yo estoy seguro, miren, una de las ciudades que más padece la falta de unidad es Jalapa. En Jalapa hay un tema de mucho ego, y eso no permite que avancemos juntos. El ambiente jalapeño es algo que el evangelio ha ido cambiando a través de los años, pero en Jalapa ha sido bien difícil generar unidad. Y en Jalapa es fácil romper eso, porque romper la unidad, porque como el que seamos el centro político del Estado tiene sus implicaciones. Aquí es donde se tejen todas esas divisiones partidistas en cuestiones de ideologías políticas y todo esto. Entonces eso genera a veces divisiones hasta en las propias familias. Por un partido ahí se andan deschongando por alguien que ni conocen, ¿no? Y eso pasa. Entonces en Jalapa eso es bien común. Hay lugares donde la unidad es bien fácil, pero en Jalapa es complicado. Pero nosotros tenemos que romper ese molde. Esperaba un amén ruidosísimo ahí, ¿no? Ay, es que el pastor, perdón, nos agarró aquí, estamos. Nosotros tenemos que romper el molde, tenemos que salir de lo convencional, de lo que regularmente ocurre, y tú y yo tenemos que ser precursores de unidad. Tenemos que ser gente que se una. ¿Y cómo vamos a lograr eso si somos tan distintos? Bueno, ahorita vamos a ver algunas cosas. Pero primero, ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca de la unidad? La Biblia enseña que la unidad fortalece, pero la división destruye. Eso es lo que la Biblia enseña. Jesús, Eclesiastés 4:12, Salomón escribe y dice lo siguiente: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos,
Se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Así que la unidad siempre genera más fortaleza, la unidad siempre genera más fuerza, es más fácil avanzar cuando estamos unidos. Pero Jesús también dijo esto, pon atención, Mateo 12:25. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Un reino dividido, una ciudad o una familia dividida se va a desintegrar, va a caer. Ahora, algo que es importante entender, Jesús está hablando acerca de un reino. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Jesús estaba echando fuera demonios, estaba sanando, liberando a los endemoniados, y llegaron los religiosos que no podían hacer eso porque no tenían autoridad de parte de Dios, no podían hacer eso, y entonces dijeron, bueno, ¿cómo es posible que este Jesús saque estos demonios de estas personas? Y entonces algún ahí ocurrente dijo, seguramente lo hace por medio del mismo Satanás. Es decir, en Jesús está Satanás y entonces Satanás le ordena a los demonios que salgan. Y Jesús les habla en un tono muy lógico y les dice esto: muchachos, si Satanás divide su propio reino, va a fracasar. ¿Cómo es posible que Satanás saque a Satanás de un lugar? Y entonces les da una lección, ¿no? Todo reino dividido va a caer, toda familia dividida va a caer, toda ciudad dividida, todo país dividido va a caer. Por eso, pongan atención, esto no es una situación que tenga que ver con cuestiones políticas, pero se lo voy a soltar ahí. Cada vez que usted vea a alguien de tintes políticos jalando agua para su molino, generando división, usted puede estar seguro que Dios no está ahí. Tenga cuidado de a quién usted le da su confianza en ese tipo de cosas. No podemos pensar como cristianos y votar como ateos. ¿Me está escuchando? Y ni son épocas de elección, pero ahí se lo dejo. El reino de Dios no está dividido. Se sostiene en la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El reino de Dios está unido siempre, por eso permanece, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu están unidos. Los conocemos como la Santa Trinidad, un solo Dios en tres personas. Pero Jesús dijo esto: yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad del Padre, y cuando el Espíritu venga, hará lo que yo le diga. Están unidos en propósito y están unidos en todo, por eso el reino de Dios prevalece para siempre. El pueblo de Israel, a pesar de que a través de los años ha sido atacado, golpeado históricamente, el pueblo de Israel sigue ahí, pero el imperio romano ya no está, el imperio egipcio ya no está, pero los israelitas ahí siguen. ¿Y por qué? Porque los israelitas hicieron algo, se unieron a la palabra de Dios. Ellos han abrazado la ley, y aunque viven con un cierto velo que todavía no reconocen a Jesús, pero ellos, al unirse a la palabra de Dios, Dios ha hecho que ellos prevalezcan, porque están unidos a su palabra. La iglesia, la Biblia dice que aunque el infierno venga contra nosotros o nosotros vayamos contra el infierno, dice que la iglesia va a prevalecer. No importa lo que pasemos, vamos a prevalecer. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. La unidad es lo que genera la fortaleza. A veces tú y yo queremos estar unidos o queremos estar fortalecidos, pero no tenemos unidad con otras personas. Queremos una familia fuerte, pero no estamos unidos en la familia. Entonces el principio de unidad es fundamental. ¿Alguien está conmigo aquí? Y tienes que recordar lo siguiente: nuestra lucha, ¿qué es lo que el enemigo hace? El enemigo trabaja para traer división. Si él logra separarnos de Jesús, separarnos entre familias, separarnos entre iglesias, separarnos como país, él gana. Por ahí hay una máxima de la guerra, ¿no?, que te dicen: divide y vencerás. Y es real, divide y vencerás. El enemigo es experto en traer división. Él siempre va a traer división. ¿Y qué es una división? Es donde hay dos visiones diferentes. Donde hay dos visiones, a veces ni siquiera hay que pelearse. Solamente hay que tener dos visiones distintas, estar bajo el mismo techo y tener dos visiones distintas. Y eso va a traer división. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida en cuanto a este punto? Mateo 18, 19 al 20 dice lo siguiente: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, está hablando Jesús, mi Padre que está en el cielo lo hará. ¿Alguien puede decir amén a eso?
pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Y luego el libro de los Hechos 1:4 dice esto: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Y luego en Hechos 2 del 1 al 4 dice lo siguiente: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego apareció algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Estos versículos que acabo de leer, estos de Hechos y el de Mateo, donde Jesús dice: donde dos o tres se congregan en mi nombre y piden algo al Padre y se ponen de acuerdo, yo estaré en medio de ellos y el Padre responderá, nos enseña un principio fundamental. Y es que la unidad crea el ambiente correcto para que Dios se manifieste. La unidad crea el ambiente correcto para que Dios se manifieste. Cuando hay personas orando juntas, cuando hay personas que tienen un mismo sentir correcto, ese lugar será un buen lugar donde Dios se va a manifestar. Eso es algo real. Si yo quiero que se manifieste Dios en mi casa, yo tengo que generar unidad con mi esposa. Tengo que generar unidad con ella para que Dios sea manifestado en casa. La unidad permea el ambiente y lo prepara para que el Espíritu Santo lo llene y pasen cosas extraordinarias. Y es algo que tenemos que procurar. Y la pregunta que surge, o las preguntas que surgen ahora, son estas: ¿por qué hay personas luchando solas? ¿Por qué hay familias, iglesias y relaciones que se están destruyendo y donde Dios no se manifiesta? ¿Por qué? Porque no hay unidad. Ese es el trabajo del diablo: separar, traer división. Siempre que él lo pueda hacer, él solo necesita, él es como un día se los dije, él es como el agua. Dicen los arquitectos, los ingenieros, que el agua busca. Tú puedes impermeabilizar. Si hay una grieta, el agua busca y va a buscar salida y se va a meter en esa grieta. Así es el diablo. No necesita una puerta abierta, él solo necesita una grieta. Una grieta en mi vida, una grieta en mis relaciones, una grieta en mi fe, y él va a entrar ahí. Porque el diablo es lo que utiliza para separarnos de Dios. Para quienes nos acompañan el día de hoy, quiero que pienses en esto. A lo mejor el día de hoy tú que vienes por primera vez, tal vez vengas con cargas o luchas personales, dudas, o has vivido con la fe o la fe como un camino solitario. Pero Dios te está trayendo aquí con un propósito. Dios te está trayendo aquí para que tú seas cubierto, protegido. Para quienes vienen por primera vez, no tienes que llevar tus cargas solo, tus luchas solo, no tienes que caminar la fe solo. El Señor quiere que camines con un cuerpo, con una iglesia que te ayude. ¿Por qué debemos unirnos? ¿Cómo nos unimos? ¿Qué es lo que hay detrás de la unidad? Bueno, la Biblia enseña que la unidad entre tú y yo solamente se puede, una unidad genuina solamente se puede gestar por medio de Cristo. ¿Cómo opera esto? Yo tengo que unirme a Jesús, y una vez que yo me uno a Jesús puedo unirme con el resto de las personas. Claro, estamos hablando en un ambiente de fe, ¿no? Debemos tener un punto en común para poder encontrar unidad. De hecho, es bien curioso porque a veces entre los enemigos hasta se unen, ¿no? Hay también esa frase que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? O sea, me uno para lo malo. Porque una vez que encontramos un punto en común, podemos encontrar unidad. Nuestro punto en común es Jesús. Tú y yo somos totalmente distintos en muchas cosas, pero nuestro punto en común debe ser Él. Si Él no es nuestro punto en común, esa unidad es endeble, esa unidad va a fracasar, tarde o temprano. Si mi unidad se basa en mi afinidad contigo, en el momento en el que yo ya no me sienta tan afín a ti, tú y yo vamos a intentar o vamos a buscar cada uno por su lado. Eso pasa en los matrimonios. Eso pasa en las parejas, ¿no? Todo empieza muy bien, muy bonito, hay mucho romance, muchas sonrisas, muchas cosas. Al principio, ¿qué nos une? El enamoramiento. Pero luego salen los defectos, ¿no? Y vienen las situaciones reales y dices, no, pues ya me di cuenta que esta tiene lo suyo, ya a esta le dices esta, ¿no? O sea, dice, esta tiene lo suyo, ¿no?
Y dices, ¿por qué pasa eso? Porque empezamos a darnos cuenta que no somos tan afines en muchas cosas. Pero si no tenemos un punto de unidad que sea lo suficientemente fuerte, esa pareja va a terminar separada. Y decimos cosas o escuchamos cosas como, es que no te amo igual que antes. No siento lo mismo por ti. Pues mal harías en sentir lo mismo, porque el amor es progresivo. Yo no amo a mi esposa igual que antes. Y ella no me ama a mí igual que antes. Y qué bueno. Porque el amor, como toda cosa viva, se tiene que madurar. Y lo que Dios nos enseña es que yo debo crecer en amor por mi esposa y ella debe crecer en amor por mí. El amor tiene que avanzar. Si no tenemos un punto en común que sea lo suficientemente sólido e inquebrantable, nuestra unidad en algún momento se va a ver permeada. Conozco matrimonios de muchos años, que han avanzado muchísimo tiempo y de repente pasa algo, una grieta, después de 30 años de matrimonio, una grieta, y entonces empieza la división, una grieta. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Cuál era el punto que los unía? Los unía su amor natural, pero ese amor natural humano es imperfecto. Por lo tanto, en ese momento esa unidad es endeble, está expuesta. Faltaba Cristo en la ecuación. Lo que nos debe mantener unidos es Jesús. Jesús, estar enfocados en Él, amándolo, siguiéndolo, es lo que hace que podamos caminar con otro de la mano y saber que Él es nuestra finalidad. La unidad no es un fin, es un medio. Pero tenemos que estar enfocados en el mismo lugar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo ahora? Ahora, ¿en qué cosas nos podemos unir? Aquí les voy a dar una lista de cosas que pueden anotar. ¿En qué cosas nos podemos unir? Primero, debemos estar unidos en un mismo espíritu. La unidad no se produce por afinidades humanas, sino por el Espíritu Santo que nos hace un solo cuerpo. No siempre pensamos igual, pero tenemos el mismo Señor y la misma esperanza. Efesios 4, 3 y 4 dice esto: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Queridos, ustedes y yo somos muy diferentes en muchas cosas, pero lo que nos debe mantener unidos no es nuestra afinidad como iglesia, sino nuestra fe. Debemos estar unidos en el Espíritu, unidos por lo de adentro, por lo que Jesús está haciendo en cada uno de nosotros. Y yo podría decirles que aquí hay personas que hemos echado raíz y raíces en el mismo lugar. Llevamos años juntos, a pesar de que somos muy distintos. Por ejemplo, el anciano Toño y yo somos muy diferentes. Él es apacible en muchas cosas. Quien lo ha tratado sabe a lo que me refiero. Yo tengo una personalidad diferente. Él le va a la América. Es un problema eso, de verdad, ¿eh? Hemos orado años y cada vez llegan más americanistas, porque al que no le gusta cálmense, porque al que no le gusta la sopa le dan 2 platos. Pero aquí hay algo importante, muy importante. A él y a mí nos unen las mismas cosas. Nos salvó el mismo Señor, nos perdonó el mismo Señor, nos une la misma fe y tenemos el mismo corazón. Los dos buscamos lo mismo. ¿Qué es lo que buscamos? Extender el reino de Dios en la tierra. Los dos hemos hablado y creemos que debemos sembrar nuestra vida para Cristo. Y eso es lo que nos mantiene unidos. Él y yo hemos tenido diferencias, sí. Pensamos diferente en ciertas cosas, por supuesto que sí. Pero eso no hace que él y yo nos dividamos. Entendemos que somos complementarios, porque lo que nos une es Jesús. ¿Qué te une a ti a esta iglesia? ¿Tu afinidad? ¿Tu afinidad con cómo se predica la palabra? ¿Tu afinidad porque aquí están tus amigos? ¿Tu afinidad porque aquí está tu familia? ¿Tu afinidad? ¿Qué es lo que si es afinidad lo que te tiene aquí, tu permanencia aquí está en riesgo? No es afinidad, debe ser Jesús. Debe ser Cristo, raíces profundas en Cristo. ¿En qué otra cosa debemos practicar la unidad? Debemos estar unidos en el amor fraternal. Amor fraternal, la palabra amor filial, amor fraternal. El amor fraternal es la señal de los discípulos de Jesús según Juan 13:35.
esta es la señal. Jesús dijo, la señal por la que el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos es porque son uno, es porque están unidos. Y eso tiene mucha profundidad, realmente tiene mucha profundidad. Si lo piensas, tiene mucho fondo. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener una unidad real a un montón de personas que son totalmente distintas. Algunos de los discípulos de Jesús tenían parentesco, pero otros no. Y eran muy diferentes. Los que han estado viendo la serie de Chosen pueden identificar esto, ¿no? Esa serie intenta retratar la diversidad de personalidades que había en el grupo de discípulos de Jesús. ¿Alguien ha visto esa serie? Si no la han visto, véanla, ¿no? Y hay unas cosas que no aparecen en la Biblia, son interpretaciones de quienes están escribiendo esos guiones. Pero lo que sí es un hecho es que son sumamente distintos, sumamente diferentes, y eso sí lo vemos en la Biblia. Vemos a unos más recatados y vemos a otros más aventados. ¿Y cómo logras mantener a todos estos tan diferentes caminando juntos, no solo juntos, sino con un mismo propósito? ¿Cómo logras eso? Porque podemos estar viviendo bajo el mismo techo y no buscar las mismas cosas. ¿Cómo logramos eso? El amor fraternal. Jesús los tuvo 3 años conviviendo con él, les enseñó, ellos aprendieron a amar a Cristo y él les amó a ellos. Y entonces al final Jesús les da una encomienda. Ustedes conocen el mandamiento, y el mandamiento dice, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo han escuchado. A Jesús le preguntaron, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y él dijo, el segundo, y que también es sumamente importante, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando Jesús se despide de sus discípulos, les manda el amor a una línea más arriba. Y les dice esto, no quiero que amen el uno al otro como a sí mismo, quiero que se amen unos a otros como yo los amé a ustedes. Es un amor que supera esos niveles. Practicar el amor fraternal no fingido, buscar el vínculo de la paz, unirnos, aprender que somos diferentes y hacemos cosas distintas. Somos diferentes en muchas cosas. Y si no aprendemos a hacer a un lado las diferencias que son absurdas, el diablo siempre va a encontrar una grieta. Siempre va a encontrar una grieta. Por ejemplo, hay gente que su problema con la iglesia es la música. Es que yo quisiera que tocaran canciones de antaño. Mi esposa es una de ellas, le encantan las canciones viejitas y son bonitas. Pero Dios también va haciendo cosas nuevas y va trayendo un mover fresco. Y si no aceptamos eso, si no aprendemos en cosas tan pequeñas como esas, ¿por qué cambiaron el color rojo y lo pusieron azul? Empezamos a ver cosas que no tendríamos que ver y se vuelven grietas. Y todo es un tema de personalidades. El amor fraternal lo que hace es que nos ayuda a superar eso. Yo me doy cuenta que debo amarte. La Biblia nos enseña que los discípulos y la iglesia entre ellos se decían hermanos. Y cuando venimos a la iglesia, con el tiempo hay gente que dice, a mí no me gusta decirle hermanos, siento que suena muy religioso. No, es que no entendemos el contexto. Bíblicamente no era así como una moda decir, es que somos hermanos. No, se estaba afirmando una verdad espiritual. Ese grupo de creyentes se volvió familia. No es el bro, así, ¿qué onda, bro? ¿No? Le dices bro hasta vas a tomar el taxi y le dices, ¿cuánto me cobras, bro? O sea, no es ese bro. Cuando llegamos y decimos somos hermanos en la fe, estamos diciendo esto, tenemos el mismo Padre. Por eso somos hermanos. Tenemos el mismo papá. Y eso nos lleva a tener amor fraternal genuino. ¿En qué otra cosa tú y yo debemos practicar la unidad? Bueno, debemos practicar la unidad en la oración. La oración en el nombre de Jesús es poderosa. ¿Alguien lo cree? Hechos 1:14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, y varias mujeres, más los hermanos de Jesús. En medio de la oración pasan cosas extraordinarias. Hay gente que dice, yo no necesito venir a las reuniones de oración porque yo tengo mi oración personal con Cristo todos los días. Está bien, respeto una parte de lo que dices, la otra no, porque tienes la mitad de la verdad. Todo creyente debe tener su vida personal de oración con Jesús, pero debe estar dispuesto y abrirse a la oración colectiva. Debe abrirse a la oración colectiva. Leímos en un inicio,
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, no está hablando de uno, dos o tres se reúnen en mi nombre y piden algo al Padre en mi nombre, estando de acuerdo, mi Padre se los concederá. ¿Qué es eso? Oración colectiva. Este tema de mi oración es mía y de nadie más está bien para tu propia vida, pero tú tienes que saber que si quieres avanzar en la fe, tienes que aprender a orar con otros creyentes. Tienes que aprender a orar. Cuando hacemos un llamado a la oración, tienes que aprender a responder a eso. Tienes que aprender. Es parte del crecimiento. Nosotros, este siguiente ciclo, hoy termina la mitad de un ciclo y empieza el otro, estas 6 semanas rumbo al aniversario. Y vamos a tener tiempos de oración y vamos a hacer una convocatoria de oración. Y yo espero que todos los que estamos aquí hagamos tiempo para venir a orar. Pastor, es que tiempo, yo sé que tiempo es lo que a muchos nos hace falta, pero siempre uno tiene tiempo para lo que le importa. Acuérdese siempre de eso. También tú y yo debemos tener tenemos que practicar la unidad en la diversidad. La Biblia dice lo siguiente, escucha, 1 Corintios 12 del 4 al 6. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. En cada uno de nosotros hay talentos, hay virtudes, hay pasiones, hay dones, hay habilidades que no están en otras personas. Y a veces la diferencia, es lo que hablábamos por la mañana en la clase, las diferencias las vemos como un defecto. Y las diferencias no necesariamente son un defecto. Tú y yo tenemos que aprender que en la diversidad hay riqueza, en la diferencia hay riqueza. Yo tengo talentos y aptitudes que tú no tienes, pero tú tienes talentos y aptitudes que yo no tengo y las necesito de ti. John Maxwell, un pastor que es un genio de liderazgo, siendo cristiano, él ha estado dando pues muchos años coaching de liderazgo en Estados Unidos en empresas globales. Es un gran líder. Él dijo esto: un gran líder no es el que hace todo bien, un gran líder es aquel que reconoce lo que no puede hacer y se rodea de las personas que sí pueden. El aprender a ver en otros lo que yo no tengo. ¿Qué es lo que hacemos por nuestra carne? ¿Qué es lo que hacemos muchas veces en un sentido pecaminoso? La envidia, el ego. Yo veo que tú eres bueno en algo y en lugar de celebrarlo te tiro. Este ya se cree mucho por eso. Aquella ya se cree mucho. En lugar de celebrar la diversidad, que tú tienes habilidades y dones que yo no tengo. Eso es un matrimonio. Eso es. Ustedes han leído la Biblia. Jesús dijo, Dios le dijo al hombre: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. No dijo: le voy a hacer una mujer igual a él. ¿O sí dijo eso? Dijo: no, haré un complemento. El hombre y la mujer se complementan mutuamente. Es un error buscar ser completamente afines en todas las cosas. Qué bueno que no seamos afines. Qué bueno que tú y tu esposa, algunas cosas las vamos adoptando con el tiempo. Los que tienen ya algún tiempo de casados saben que al rato terminas hablando como tu esposo, como tu esposa, te copias las frases, te robas las historias, ¿no? Y cuentas como tuya una historia que no es tuya, eso pasa, ¿no? Pero la realidad es que qué bueno que no somos afines en todas las cosas. Es más, yo me atrevería a decirte algo como esto, para los que están solteros o que se quieren casar pronto, porque aquí hay varios que se quieren casar pronto. Aún no tuvieras afinidad en nada con esa persona, pero ambos son afines en amar y seguir a Cristo, dale para adelante. Porque tienes lo más importante. Tienes lo más importante. Es que yo soy negro y ella blanco y yo soy así y ella así. Está bien. Si Jesús está en el centro de eso, te puedo asegurar que vas a tener éxito. Te lo aseguro. Es que tenemos que aprender a celebrar la diversidad. Mucha gente ve la diversidad como amenaza, ¿no es cierto? Rechazamos lo que no se parece a nosotros. Lo criticamos. De hecho, las personas inseguras en su corazón, ¿cómo sabes que eres inseguro? ¿Cómo sabes que estás luchando con inseguridades? Porque cuando alguien llega con ciertos talentos que tú no posees, te tiendes a comparar. Eso revela la inseguridad de tu corazón.
Y simplemente recordar esto: Dios te dio un diseño. Tú eres así y esa persona es así. Se acabó. Así que tenemos que aprender a tener unidad en la diversidad. Hay que unirnos en la misión. Aquí necesito voluntarios, porque voy a ejemplificar algo. Anciano Toño, por favor, sube. Le voy a pedir al anciano Toño que suba. Vente, George. Vente, George. Vente, Leo. Vente para acá. Sí, sí. Yo, sí, tú, Leo. Ven. ¿Quién me falta por ahí? ¿Dónde está Jorgito? ¿Se fue Jorgito? Vente, Javi. Tú que estás ahí. Vente, Javi. Vente. Pónganse aquí en el centro, por favor. Se saludan aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿no? Se presentan. Ok, está bien. Estás muy grandote, tú pases para allá. Ok, sí, por favor. Para que nosotros nos podamos unir en la misión, necesitamos entender cómo funciona la misión a la que Jesús nos llamó. ¿Ok? La misión y el movimiento en el que estamos caminando detrás de Cristo tiene una forma de hacerse, según lo que la Biblia enseña. ¿Cuál es el problema de muchos creyentes? Que no caminamos según esta forma, sino caminamos cada uno con nuestra propia visión, separados de la visión de Jesús. Eso es división. Por lo tanto, todo proyecto que hagamos, aunque lo hagamos en el nombre de Cristo y para la gloria de Jesús, no va a prosperar, porque no estamos unidos a su visión. Y todo creyente genuino de Cristo tiene que unirse a la visión de Jesús, a la visión de Él. Él narra su visión en Mateo 28. Él dice: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Quiero que vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñen a todas esas personas en todos los rincones de la tierra lo que yo les enseñé a ustedes. Jesús les manda a hacer eso, pero ya les dio una escuela de 3 años donde se los puso en práctica. Y lo que Jesús hizo fue que jaló a Pedro, ¿ok? Y trajo a Pedro. Y Jesús empezó a invertir en Pedro. Y entonces también jaló a Juan. Mejor vente, Leo, porque por cuestiones de estrategia nos va a servir mejor Leo acá. Sí. Y entonces también jaló a Juan, y bien representado porque Juan era bravo, ¿no? Y dicen que era, ¿no? Y jaló a Juan, y Jesús los trajo con él. Entonces ellos dos están aquí, Jesús está atrás. No soy yo Jesús, Jesús está atrás de ellos, ¿ok? Y los une en un propósito y en una visión. Y entonces lo que ocurre es que Pedro luego toma a Juan Marcos y lo toma como discípulo, un paso delante de él, y lo toma como discípulo. Y entonces Juan empieza a llamar también a otro discípulo. Pensemos que llamó a Esteban, a Judas. Y entonces Esteban, vente, Jorgito. Entonces Esteban va por Jorgito, un paso delante de él. Luego Jorge va por alguien más. Y Jesús está atrás con nosotros. Y el evangelio se va extendiendo. ¿Cuál es el problema? Que esto no lo hacemos. Ábranse, muchachos, todos, por favor. Pensemos que yo soy Jesús, por favor, es solo un ejemplo. Lo que regularmente hacemos es esto. Este pone su mano aquí, este pone su mano acá. Aquel también quiere venir acá. Ven para acá, aquí. Aquel acá también, ¿no? Luego este acá, así. Y todos tocamos a Jesús. Y eso está bien, porque Jesús está al alcance de todos nosotros. Pero cuando esto lo bajamos a un tema humano, es que yo quiero que a mí el pastor me disipule. Todos queremos que una sola persona haga el trabajo y nosotros unirnos a esa persona, en lugar de entender que esto trabaja en una cascada. Cuando esto ocurre, hay un momento donde yo ya no tengo espacio. No puedo, no tengo las fuerzas, no soy Jesús, no soy omnipresente, no soy omnipotente, no puedo, y tú tampoco. Esto es lo que se llama movimiento. Una vez que esto se logra, toda persona que no se une en el movimiento, vuélvanse a poner como estaban, como los coloqué, por favor. Una vez que alguien entra en este movimiento, es prácticamente imposible que no sea bien formado. Es prácticamente imposible. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el reino de los cielos hay lo que llamamos los llaneros solitarios. Vemos ahí que Jesús está haciendo un trabajo discipular. Ahí está pasando, los discípulos están creciendo y yo por acá solito. No, yo puedo, yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo que a mí se me antoje. Yo ando solo y creo que solo puedo y no puedo.
necesito unirme al movimiento. ¿Cómo estás unido tú al movimiento? ¿Quién es tu mentor? Porque si no hay alguien tocando tu hombro, puedes poner aquí tu manita. Si no hay alguien tocando tu hombro, estás desconectado del movimiento. ¿Por qué nos desconectamos? Porque hay ego. Yo puedo solo, no necesito. Es que eso yo ya lo sé. Y eso es lo que ha pasado el día de hoy. Iglesias se pueden llenar porque son muy atractivas o porque hacemos las cosas muy atractivas de muchas maneras. Lo que va a prevalecer es esto. Esto es lo que va a prevalecer al final. No importa cuántas tarjetas llenemos, lo que importa es cuántos discípulos formamos. Esta es la misión de Jesús. Y una vez que nos vamos tocando hombro a hombro, cada uno de nosotros, entonces somos capaces de hacer muchas cosas juntos. Así es como llegó la Biblia a nosotros, de mano en mano, de hombro en hombro. Así es como llegó el Evangelio a nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Lo mismo. Hay que unirnos a la visión de Cristo. En esta iglesia creemos en esto. Es nuestro ADN. Esto es nuestro ADN. Si esta es tu casa, este debe ser tu ADN también. Yo entiendo si alguien dice, pastor, es que yo veo las cosas de manera diferente. Bueno, ¿qué te parece si te das la oportunidad de experimentar este ADN y lo vas midiendo con la Biblia y comparas? Pero esto es lo que Jesús nos enseñó. Amén. ¿Sí? ¿Quedó claro? Gracias, chicos, muy guapos todos, ¿eh? Muy guapos. Okay. Muy tímidos sus aplausos ahí. ¿En qué otra área debemos mostrar unidad como iglesia? En las pruebas. Unidad en las pruebas, unidad en las dificultades. Primera de Tesalonicenses 3:7 dice lo siguiente: así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Las pruebas, escuchen, separan, dividen a los débiles, pero unen a los que confían en Cristo. La iglesia del primer siglo creció más en medio de la persecución que en la comodidad. En medio de las pruebas, tú y yo necesitamos unirnos. Y quiero hacer una pregunta genuina. ¿Quién de ustedes, cuántos de nosotros hemos recibido consolación o fortaleza por medio de otro creyente? Que has estado así medio trabado en algo y alguien ora por ti o te escucha. Esa es la unidad en las pruebas. Ahora quiero decirte algo. Nadie va a poder ayudarte más de lo que tú quieras ayudarte a ti mismo. Porque este punto es un punto que tiene una línea muy delgada. El estar juntos y unidos en las pruebas no significa que tus luchas las debe pelear alguien más. No. Te apoyamos. Caminamos contigo. ¿Necesitas que oremos? Oramos por ti. ¿Necesitas que te escuchemos? Lo hacemos. ¿Un abrazo? Ok, te abrazamos. Pero tú vas a tener que ir al campo de batalla. Es tu lucha. ¿Qué es lo que sabes? Que estamos detrás de ti. Que cuentas con nosotros. Que si te caes te vamos a levantar. Eso es lo que debes saber, pero es tu lucha. Porque algo que ha dañado mucho a la iglesia es la gente que no quiere hacerse responsable de sus luchas. La gente que recarga sus batallas en otras personas y entonces cuando esas batallas no son logradas, no son vencidas, esa persona dice, es que no me ayudaron, es que no me amaron, no, es que querías que resolviéramos tu problema. Y no vamos a resolver tu problema. Vamos a luchar a tu lado, pero es tu batalla. Tú la tienes que pelear. Algo que a mí me llama mucho la atención es que Dios en la Biblia nunca evitó las batallas de Israel. Siempre les permitió que pelearan sus batallas. No sé si han leído la misma Biblia, pero siempre, y uno dice, bueno, ¿por qué estos andaban de la greña? Y les permite que peleen sus batallas. Y lo que Dios les dice es, vayan porque yo voy con ustedes. Pero ¿quién tiene que pelear en el campo? Ellos. Jesús le dijo a sus discípulos lo mismo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, pero les permitió pasar persecución. Tienen que pelear su propia batalla. Tú tienes que pelear tus batallas, pero tienes que saber que alrededor de ti
hay un grupo de personas que están unidos contigo en la prueba. Te van a sostener en oración, te van a sostener en un abrazo, te van a dar consuelo, un consejo, van a estar contigo allí. Si lo has recibido, has sido bendecido, es algo muy bueno. Pero también hay que unirnos para dar fruto. El fruto no es producto del esfuerzo individual, sino de permanecer unidos a la vid y unos con otros. La misión es el fruto natural de una iglesia conectada a Cristo. Hemos hablado acerca de esto. La Biblia dice en Juan 15, es lo que vamos a leer ahora, Juan 15, versículos 5 y 16, dice esto: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Jesús hace una promesa fundamental. Y dice esto: yo los he llamado para que den fruto. Todos los que estamos aquí fuimos llamados a dar mucho fruto para la gloria de Dios. Ese fruto incluye muchas cosas. Implica cambios, una transformación de nuestro carácter, de mentalidad, del ser personas más amorosas, más genuinas, más entregadas, más generosas en muchas cosas. Transformados. Pero no solo eso, sino que el fruto es que otros puedan ver a Jesús a través de nosotros. Y Jesús dijo: yo los he llamado para que den estos frutos, para que tú puedas dar este fruto en tu escuela, para que lo puedas dar en tu casa, para que lo puedas dar en el colegio, para que lo puedas dar en el trabajo. Yo quiero que des esos frutos, te llamé a dar esos frutos, pero ese fruto no es aislado, es en unidad. Eres parte de algo más grande. Uno de los grandes problemas, queridos, es que ustedes y yo solemos caer demasiado rápido y constantemente en el deseo de construir nuestro propio reino. Siempre lo que nosotros queremos. Y nos olvidamos de preguntarnos: Señor, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Esta es la visión que tú tienes para mi familia? ¿Este es el futuro que tú deseas para mi casa o es lo que yo tengo en mi corazón? ¿Qué es lo que tú ves para mis hijos? ¿Cuál es el futuro que tú tienes para ellos? Ponlo en mi corazón, dame claridad. ¿Cuál es tu visión para mi familia? Porque tu familia es parte de la visión de Dios. ¿Te queda claro eso? Tu familia es parte de la visión de Dios. Tu casa es parte de la visión de Dios. Entonces tendríamos que preguntarnos: Señor, ¿para qué nos uniste? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Voy bien o no voy bien? ¿Estamos caminando detrás de lo que tú quieres o no? El fruto se debe obtener en unidad, no de forma individual. Y quiero cerrar con esto. Quiero que tomes unos segundos para analizar los frutos de tus alianzas actuales. ¿Cuáles son los frutos de tus alianzas actuales? El fruto de tus amistades actuales, de tu noviazgo actual, de tu matrimonio. ¿Cuáles son los frutos de tu relación con ese hermano o esa hermana en la fe? Analízalo por un momento. Si los frutos de esas alianzas no son frutos que puedan glorificar a Dios, quizás deberías cambiar la alianza. La unidad debe traer frutos que glorifiquen a Dios. ¿Cómo podemos nosotros trabajar en nuestra unidad? Te voy a dejar algunos puntos aquí. 4 cosas con las que termino. Cosas prácticas. ¿Cómo tú y yo podemos procurar la unidad en nuestra iglesia? ¿Cómo podemos procurar la unidad en nuestra casa? Punto número 1. Examina tu actitud. Examina tu actitud. ¿Eres un eslabón que une o eres una grieta que divide? Examina tu actitud. ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Estás uniendo o dividiendo? ¿Qué estás haciendo? Examina tu actitud. Hay que examinar nuestro corazón. Punto número 2. Comprométete con la misión. Esto es un punto importante. Cada uno de nosotros venimos a la iglesia por necesidades personales. Bueno, a lo menos en mi caso yo llegué aquí y la mayoría de la gente que conozco llegamos con una necesidad personal. Y Jesús utilizó esa unidad personal para atraernos hacia Él.
pero no nos quedamos a vivir en la necesidad. Jesús suple la necesidad y avanzamos. ¿Ok? Tenemos que comprometernos con la misión. Yo he conocido personas que quieren comprometerse con la misión, pero en el paso de comprometerse con la misión tienen temor de perder su familia. Tienen temor de soltar a su familia o de que su familia padezca. Y entonces ha surgido un pensamiento que lleva décadas y no sé quién lo habrá implementado, pero entiendo la razón de por qué pasó. Donde te dicen, establecieron un orden que tomaron de la Biblia, pero desde un sesgo, ¿no? Donde dicen Dios, familia, iglesia, ¿no? En cuestión de prioridades para una persona. Lo más importante, ¿cuántos han escuchado eso? Dios, familia, levanten su mano los que han escuchado eso. Claro, ¿no? Está en todos lados. Dios, familia, iglesia. Yo les quiero decir algo, yo no comparto eso. Y les voy a explicar por qué. Para empezar, lo que motivó ese listado de prioridades es que muchos hombres en el nombre del Señor, que no fue Jesús quien los llamó, sino que en el nombre de Jesús ellos se metieron de lleno a vivir su llamado, sacrificaron a su familia en el camino. Entonces, cuando eso empezó a suceder y cada vez más, alguien dijo, no, le tenemos que enseñar a la gente que antes de la iglesia está la familia. Y entonces lo que ocurrió fue que se fue como solemos hacer los seres humanos, nos fuimos de un extremo al otro. Y hay personas que dicen, ¿no? Y la gente dejó de moverse porque ahora ya todo era familia y nada era iglesia. Y para empezar, eso está mal explicado, porque no es lo mismo decir Dios, familia, iglesia, a decir Dios, familia y ministerio. La iglesia es esto. El ministerio es lo que hago. Es la forma en la que yo sirvo a Dios. Mi ministerio no está por encima de mi familia. Si dijeran Dios, familia, ministerio, yo diría, sí, es correcto. Mi ministerio no está por encima de mi familia. Pero lo correcto es decir, bíblicamente es Dios, familia, iglesia, ministerio. Porque delante de Dios la iglesia es una familia. Mi familia es iglesia y mi iglesia es familia. Él no hace una separación. Así que tú y yo nos tenemos que comprometer juntos con la misión de Dios. Yo no me comprometo solo. Mi esposa tiene que caminar conmigo. Mis hijos deben caminar conmigo en la misión de Dios. Y si esto pasa, si caminamos juntos en unidad como familia para las cosas que Dios quiere hacer, Dios va a usarnos poderosamente. Porque tu familia es parte de la visión. Hay gente aquí nueva que puede decir, pastor, pero yo acabo de llegar, yo como que esto no entiendo, porque no sabías que tú eres parte de un plan. Porque no sabías que la iglesia no es un lugar donde vienes a reunirte, sino que la iglesia son todas las personas que están reunidas alrededor de Jesús. Y que tú eres parte de eso. Y que tu familia siempre ha tenido ese propósito. Que Dios te permitió nacer en esa casa, te permitió nacer bajo esos padres por una razón, te dio esa formación por una razón, para que llegaras a este tiempo. Y Él quiere que familias completas caminemos en su visión. Su visión es lo único que va a traer luz a este mundo que está en tinieblas. Es lo único. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo viene y genera división en la familia. Y entonces vemos al hombre jalando para un lado y la mujer para otro lado y los hijos para otro lado. Hijos diciendo, yo no quiero saber nada acerca de Dios. O el hombre diciendo, yo no quiero saber nada acerca de Dios, porque él quiere destruir el propósito por el cual la familia fue construida, fue encomendada para alcanzar la visión de Dios en la tierra. Se dice que la familia es el fundamento de la sociedad, ¿cierto o no? Es la base de la sociedad. ¿Pero qué tipo de familia? ¿Cualquier familia? Dios tiene un modelo para la familia. Y su idea, la idea desde el inicio, es que este modelo familiar permeara la humanidad, permeara la tierra. Y ese es el modelo que Dios quiere preservar. Familias que lo amen a Él. Y por lo tanto a través de la familia se va extendiendo el amor hacia los demás. Es muy importante que sepas que tú y tu familia son parte del plan de Dios. Tercera cosa, estoy por terminar. Valora la diversidad. Te lo expliqué hace un rato.
Celebra a los que son diferentes a ti. No te sientas inseguro. Dale gracias a Dios porque hay gente que tiene aptitudes que tú no tienes. Vamos a aprender a celebrar eso. ¿Sabes cómo se va la envidia de nuestros corazones? Aplaudiendo a otros. Simple. Tú sabes cuando has sentido envidia, lo sabes. Lo sabes cuando ves a alguien y, ay, ¿no? Y sientes ahí, tú lo sabes. Pero lo mejor que puedes hacer ni siquiera es llevar como palabras de dientes para afuera y decir, ¿cómo me alegro por ti? No me refiero a eso. Sino es un asunto interno donde tú ves y sabes que te está rebotando ahí, te está generando envidia y desde adentro tú puedes venir y decir, Señor, yo te doy gracias por lo que esta persona ha logrado hacer. Estás sacando el veneno de tu sistema y lo estás convirtiendo en miel que bendice a otras personas. Así que la forma en la que tú y yo podemos quitarnos la envidia es celebrar las victorias de otras personas. Por último, ora con tu iglesia. Reconoce el llamado a orar. Respóndelo. Ora, aprende a orar de forma colectiva. Todo esto Dios lo va a usar. Es más, empieza desde tu casa. Siéntate con tu familia a orar. Quizás no tenemos ese hábito. ¿Sabían que es bien difícil? ¿Cuántos matrimonios han intentado orar juntos y de repente enfrentan luchas? Levanten su mano. ¿Por qué creen? Yo he aprendido que no siempre, todo el día tengo que estar orando con mi esposa. Eso es algo que ya aprendí. Pero sí sé también que el enemigo, algo que va a hacer es que siempre que yo tenga la intención de orar con mi esposa, en mi corazón quizás no se lo he dicho, pero alguna diferencia va a ocurrir entre nosotros. Y entonces esa diferencia me va a quitar las ganas de orar con ella. ¿Alguien se siente identificado conmigo o soy el único pecador? ¿Por qué? Porque la oración colectiva es poderosa. Yo me he dado cuenta de algo, queridos, de verdad. O sea, a veces yo he dado vueltas a lo tonto. Cuando mi esposa, estamos orando juntos y mi esposa pide cosas, estamos juntos y mi esposa dice, Señor, y yo te pido que pasa. Y yo volteo a verla y digo, ¿y luego? ¿No? ¿Es porque Dios la mamasa a ella? ¿Es porque no? Es por una razón. Estamos cumpliendo algo que es eterno, un principio eterno. Dios bendice los acuerdos. Estamos de acuerdo ella y yo. Y lo estamos pidiendo. Así llegó nuestro primer auto. Así llegó. Es un ejemplo bien burdo, pero así llegó. El Cirrus color arena. Así llegó. Porque mi oración fue esta. Señor, estábamos orando juntos, ya necesitábamos un carro porque luego mi mamá nos prestaba su carro, luego otros nos prestaban los carros para ir a las misiones. Y recuerdo haberle dicho, Señor, danos un carro que podamos pagar, que esté en buenas condiciones y lo podamos ir pagando. Y yo terminé de orar y mi esposa, así como una nota al pie, dijo, y que sea color arena. Así dijo mi esposa. A las 2 semanas voy a una reunión de pastores. Me invitan a un desayuno de pastores, llego a la reunión de pastores. Y en esa reunión, al finalizar la reunión, el que fue mi primer pastor, dice, pastores, por si a alguien le interesa, estoy vendiendo uno de mis autos. Estoy vendiendo uno de mis carros y está en tanto y esto. Y entonces yo dije, esta es la oportunidad de lo que oramos, aquí está. No, aquí está, 2 semanas después, lo que oramos, aquí está. Y entonces me acerco al primer pastor y le pregunto, le digo, pastor, y pues, a mí me interesa y no sé si podamos ir pagando. Y me dijo, sí, en pagos. Así dije, Dios está ahí, porque así se lo pedimos, ¿no? Y entonces le digo, bueno, y me dijo, no, pues es un Cirrus modelo no sé qué, y me empezó a dar las especificaciones y al final me dice, color arena. Y entonces le dije a mi esposa, ese día le hablé y le dije, te tengo una sorpresa, ¿estás en casa de mi suegra? Sí, ahí estoy, agárrate chaparrita porque ahí te voy. Y me acuerdo que llegué en el carro, ¿te acuerdas? Y mi esposa lo vio y dice, ¿y esto? Le digo, es nuestro carro, es el que le pedimos a Dios. Luego pasó el tiempo y dijimos, Señor, necesitamos, perdón que ponga el ejemplo de los autos, no quiero decir que esto debe ser un asunto materialista, solo es un ejemplo, ¿ok? No es un asunto materialista, es un asunto de necesidades. Me acuerdo que le dije a Dios, Señor, pasaron los años, nuestro carro ya no daba una, la verdad, ya no daba una, era más caro tenerlo que otra cosa. Y salíamos mucho, ya no era seguro para mi familia. Le dije, Señor, necesitamos un auto nuevo. Yo te pido un carro de agencia que podamos pagar.
un carro de agencia que podamos pagar. Y mi esposa dijo, algo así como, sí, señor, y que sea un carro con estas características, y lo pidió, ¿no? Y sacamos nuestro auto, el que tenemos ahora. ¿Teníamos el dinero? No. Dios nos ayudó. Él nos proveyó ese auto. Y entonces un día me le quedé viendo a mi esposa y le dije, fíjate que después de tantos años, creo que pedimos mal. Porque las 2 veces dijimos, Señor, permítenos ir pagando. ¿Qué hubiera pasado si juntos decimos, Señor, permítenos comprar un auto de contado y que no debamos nada? ¿Qué pasaría si un matrimonio se une y dice, Señor, danos una casa propia? Señor, danos hijos sanos. ¿Alguien me está escuchando? Señor, rodea a mis hijos de buenas amistades. Señor, trae salud sobre la vida de mi papá. ¿Qué pasa cuando la familia se une a orar? Cosas pasan. Y la familia es iglesia. Y la iglesia es familia. Así que cuando venimos a orar a la iglesia, no solo venimos a la iglesia, venimos a orar en familia. Hemos visto milagros. Hemos visto milagros ocurrir a través de la oración que hacemos antes de predicar siempre. Por eso ya se volvió como parte de nuestra cultura. Me acercan los papeles y vemos gente, hemos visto gente ser sanada. Porque la oración en comunidad es poderosa. ¿Qué crees que es lo que hace falta en tu vida? Unidad. ¿Con quién estás dividido? ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué grieta está utilizando el diablo para no permitirte avanzar con tu casa, con tu iglesia, en tu propia vida? ¿Qué está pasando? Hay que cerrar eso. Y yo quiero orar para que el día de hoy el enemigo muestre todas las grietas posibles. Quiero orar por ti y quiero orar por tu familia, pero sobre todo quiero que oremos juntos para que juntos hagamos la voluntad de Dios aquí. Que eso sea lo que nos una, hacer la voluntad de Cristo. Amén. ¿Te puedes poner de pie, por favor? ¿Alguien aquí que sienta la necesidad de perdonar a alguien que le ofendió? Ok, mano arriba, mantengan su mano arriba, por favor. Todos los que sienten una carga de falta de perdón, mantengan su mano arriba. Quiero orar por ustedes. Cierra tus ojos, por favor, un momento ahí, con tu mano arriba, deja tu mano arriba. Cierra tus ojos un momento. Y en tus propias palabras puedes orar conmigo diciéndole, Señor Jesús, quiero unirme a tus propósitos y quiero hacer tu voluntad. Reconozco que me siento herido, me siento herida, pero yo hoy tomo la decisión de perdonar. Perdono y menciona a la persona. Yo perdono y di su nombre. Le libero de la deuda conmigo. Le libero de lo que siento que me debe. Porque no estoy dispuesto a que el enemigo utilice esa grieta para traer destrucción a mi vida. Así que yo perdono como tú me has perdonado. Porque también, Jesús, te pido perdón, porque durante varios días, semanas, meses, incluso años, he estado guardando rencor y falta de perdón en mi corazón. Y eso no te agrada. Te pido que me perdones. Porque no puedo decir que te amo y no amar a mi prójimo. Te pido que me perdones. Y de la forma en la que tú me perdonas, yo perdono a quienes me han lastimado. Y cierro la grieta de mi corazón. Cierro esa grieta, Señor. Cierro esa puerta.
No estaré más, Señor, en esos sentires que me dividen el corazón. No estaré más, Señor, en esos sentires que dividen mi mente. Yo perdono y bendigo. Y empieza a bendecir a esa persona. Eso es parte del paso de perdonar. Bendice a la persona que te ofendió. Desde aquí, dile: Señor, yo bendigo a esta persona, y menciona su nombre. Pídele a Dios que le bendiga, que le lleve gracia y le lleve paz, que prospere su vida. Sé que lo que te estoy pidiendo quizás sea difícil, pero debes pedir que prospere su vida, que bendiga la vida de aquella persona que te lastimó, y pídelo de corazón. De esa manera es como el Espíritu Santo cierra las grietas en el alma y recibe libertad en el nombre de Jesús. Recibe la libertad que viene de Cristo. Si alguien aquí siente que está dividido en casa, que su casa ha caído a causa de la división, que está siendo desmoronado su hogar, si alguien aquí está pasando por esos ataques, es momento de que tomes a los miembros de tu familia que estén aquí. Acércate. Si alguien de tu familia está aquí y tú sientes que tu casa ha estado bajo ataque, donde el enemigo ha querido traer división para derribar tu casa y tu familia, acércate, únete con los miembros de tu familia. Tómate unos minutos para salir de tu lugar y acércate. Y ya que estés unido, ya que estén en unidad como familia, oren juntos y juntos digan esto: nuestra casa le pertenece al Señor. El Señor de nuestro hogar es Jesucristo. Nuestro motivo de unidad es Él. Él es el vínculo de nuestra paz. Estamos unidos a Cristo como familia y por lo tanto estamos unidos como familia. El enemigo no hallará lugar en mi casa, en mi mesa. No hallará lugar en mis conversaciones dentro de mi hogar. El enemigo no hará un lugar en mi sala. El enemigo no tiene lugar ni espacio bajo el techo de mi casa. El enemigo se queda fuera, porque mi casa y yo le serviremos a Jesús. Porque mi casa, mi hogar le pertenece a Cristo. Hay parejas aquí que necesitan mirarse a los ojos, ponerse frente a frente y pedirse perdón. Hay parejas aquí que deben verse a la cara y pedirse perdón. Si tú sientes que eso es para ti, toma a tu pareja de la mano, vela cara a cara y dile: perdóname por lastimarte. Perdóname por lastimar tu corazón. Estamos cerrando filas, familia, por eso estamos aquí. Estamos cerrando filas. Hay padres con hijos aquí que se han distanciado. Acércate a tu padre, acércate a tus hijos. Abrácense, pero no como algo emocional, sino como una convicción de fe. Y entiendan que ustedes fueron llamados como familia, diseñados como familia a permanecer juntos para la gloria de Dios. Que Dios tiene propósito para ustedes, tiene una unidad en ustedes por la cual Él va a hacer cosas maravillosas. Así que únanse entre padres e hijos. Y por último, todos aquellos que sienten que hay una grieta en su corazón acerca de esta iglesia, que algo que ha pasado aquí ha lastimado tu corazón. Yo soy el primero. Cosas que han pasado aquí han lastimado mi corazón. Si tú sientes que cosas que han sucedido aquí con la gente de esta casa han lastimado tu corazón, levanta tu mano derecha y vamos a cerrar esa grieta.
Señor, con defectos, con diferencias, somos tu iglesia. Nos llamaste a amarnos unos a otros como tú nos has amado. Amarnos de todo corazón. Yo reconozco, Señor, que cosas que han pasado aquí han lastimado mi corazón. Pero esas cosas no son mayores al amor que tú me has dado. Eso no es mayor a las bendiciones que he recibido a través de esta familia de la fe. En este momento, Señor, yo tomo el control de mis pensamientos y desecho todo pensamiento de división que puede estar en mi cabeza. Y me uno al propósito que tienes para esta casa. Y me uno, Señor, a seguir echando raíces en este lugar, con esta gente y los que vengan después. Tu palabra dice que la unidad entre nosotros es lo que va a dar testimonio a quienes están hoy aquí por primera vez. No es lo bonito del lugar, ni la elocuencia del mensaje, sino el hecho de que puedan ver que entre nosotros estamos dispuestos a perdonarnos y a seguir amándonos y caminando hombro a hombro para hacer tu voluntad. Entonces cada persona que está aquí por primera vez dirá: ahí está Jesús, porque tienen una unidad que no puede dar la fuerza humana. Señor, yo desecho todo pensamiento que me hace pensar que tengo derecho a mantenerme ofendido con alguien que me lastimó. Lo desecho, lo saco de mi sistema. No tengo derecho a eso. Renuncio al derecho de sentirme ofendido y decepcionado de alguien más. Renuncio a eso. Señor, perdono lo que se ha dicho de mí, porque creo en lo que tú dices de mí. Mi identidad no está fundamentada en lo que la gente piense o diga. Yo lo suelto. Esta oración la estoy haciendo a nombre de toda esta iglesia, de cada persona que se ha sentido lastimada en este lugar. Desecho todo lo que se ha dicho de mí. No va a permear mi corazón. Y perdono a quien lo ha dicho, no con orgullo, sino con humildad, reconociendo, Señor, que yo también he hablado de otras personas. Perdono, Señor, a aquellos a quienes les brindé la mano, mi amistad, y sentí que no la valoraron. Pero perdono desde la humildad, sabiendo que hay otros que me han tendido la mano y me han amado y yo he sido ingrato. Señor, hoy me despojo de todo lo que impide el caminar en unidad con tu iglesia y con mi familia. Hoy tomamos la unidad en las manos y decimos: Señor, fuimos llamados a un mismo propósito, fuimos llamados a una misma meta, a una misma voluntad. Tenemos un solo Señor y un solo Salvador. Un solo Espíritu mora dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Solo uno murió por nosotros en la cruz, Jesús. Y solo un Padre tenemos, nuestro Dios. Somos uno en ti, Señor. Celebro las diferencias. Gracias por los talentos, virtudes, dones, aptitudes de otras personas. No me permitas, Señor, sentirme apocado, sentirme pequeño, intimidado por los talentos de otros. Más bien ayúdame a celebrarlos. Enséñame a celebrar las virtudes y las grandezas de otras personas. Ayúdame. Ayúdame a gozarme con las victorias de alguien más. Y ayúdame, Señor, a poner lo que me has dado al servicio de otros. Señor, queremos caminar juntos. El día de hoy yo bendigo familias que componen esta iglesia. Yo bendigo a las familias que componen esta iglesia, todas y cada una de las que representamos aquí. A todas las familias les bendigo. Pero también, Señor, bendigo a quienes están llegando por primera vez. Bendigo su casa, bendigo su familia, Señor. Y les digo que este es un lugar seguro para permanecer y aprender de ti. Bendíceles. Ayúdales, Señor, fortalece su fe para que ellos echen raíces en esta casa y se vuelvan familia también, porque mi familia es iglesia y mi iglesia es familia. Así funciona y el reino avanza, porque todo reino dividido, toda familia y ciudad dividida no pueden prevalecer, pero un reino, una familia, una iglesia que se une
no puede ser derrotada. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria y te damos la alabanza, porque tú eres bueno, eres justo, eres santo y eres digno de todo honor y toda gloria. Espíritu Santo, glorifícate en medio de todos nosotros, trayendo unidad, derribando argumentos, derribando diferencias, derribando ofensas, Señor, y que tu amor permee nuestros corazones, nuestra mente, y nos eleve por encima de la ofensa, por encima de la falta de perdón, por encima del ego herido, Señor. Elévanos con amor por el otro, Señor, por encima de estas pruebas. Gracias, Señor. Tú eres bueno y eres fiel todo el tiempo. A ti te damos la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Y juntos decimos amén. ¿Le podemos dar palmas a Jesús?